Queridos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a empezar con nuestra oración inicial. Nos ponemos en las manos de la Virgen. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia, y poco a poco estamos estudiando los temas más importantes que debemos conocer para familiarizarnos con la Sagrada Escritura. La palabra Biblia es griega y es una palabra que significa libros. La Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La inspiración bíblica es la acción del Espíritu Santo sobre determinadas personas llamadas hagiógrafos, quienes ponen por escrito lo que el Espíritu Santo les indica, de modo que todo lo que escriben es palabra de Dios. El canon bíblico es la lista de los libros inspirados. La Iglesia ha definido el canon bíblico, porque la Iglesia tiene la unción del Espíritu Santo para enseñarnos la verdad. El canon bíblico católico tiene 73 libros. Hemos estudiado ya el canon. El canon bíblico católico, repito, tiene 73 libros. El Antiguo Testamento tiene 46 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. El Antiguo Testamento está estructurado en el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. El Nuevo Testamento está estructurado en los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo. También estas cartas reciben el nombre de Corpus Paulino, las cartas católicas y el Apocalipsis. Todo eso ya lo hemos visto. Vamos a continuar con estas clases bíblicas cortitas que estamos teniendo de lunes a viernes a las 10:15. Estamos en la cuarta clase. Vamos a detenernos hoy sobre lo que se llama la verdad bíblica. ¿Qué tipo de verdad nos enseña la Biblia? La verdad que nos transmite la Biblia es salvífica. La Biblia no enseña verdades científicas. La Biblia no te enseña la composición del universo. Uno no va a la Biblia para aprender verdades científicas. Las verdades que están en la Biblia son verdades salvíficas. Por lo tanto, no podemos nosotros considerar la Biblia como un libro científico, sino como un libro salvífico. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 136, Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. Esto es muy importante retener. Cuando leemos la Biblia, tenemos que buscar la verdad salvífica, es decir, lo que Dios quiere que conozcamos para nuestra salvación. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos.
Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. Esto lo dice el Catecismo en el número 136. ¿Qué significa que la Biblia nos transmite una verdad salvífica? Dios nos comunica lo que debemos conocer para nuestra salvación. Cuando nosotros abrimos la Biblia, leemos la Biblia, meditamos lo que dice la Biblia, profundizamos todo lo que está en la Biblia, todo ello nos pone en contacto con verdades necesarias para nuestra salvación. Por lo tanto, hablamos de la Biblia como el texto salvífico por excelencia, sabiendo que quien salva es Jesucristo. Y para conocer a Jesucristo necesito leer la Sagrada Escritura, porque como dijo San Jerónimo, acuérdense ustedes de la clase de ayer, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. ¿Cómo llegar a la verdad salvífica? A través de una correcta interpretación del texto sagrado. Por eso es importante interpretar correctamente la Biblia. Yo no puedo interpretar la Biblia como me da la gana. Es importante tomar conciencia que la Biblia exige una correcta interpretación. Esa correcta interpretación me llevará a la verdad salvífica. Si yo no interpreto correctamente la Biblia, no voy a llegar a la verdad salvífica. ¿Qué significa una correcta interpretación bíblica? Es el proceso por el cual llegamos a conocer lo que Dios nos quiere comunicar en los textos sagrados. Hay todo un proceso por el cual llegamos a la verdad salvífica. Es un proceso donde la Iglesia está presente. Nadie puede interpretar de forma aislada, individual, la Biblia. Necesitamos de la Iglesia. Ese proceso por el cual llegamos a conocer lo que Dios nos quiere comunicar en los textos sagrados se llama interpretación bíblica. Y la interpretación bíblica, repito, no es una cuestión individual. Es la Iglesia la que interpreta correctamente la Sagrada Escritura. Y nosotros somos miembros de la Iglesia. Y en la Iglesia tenemos el magisterio, la enseñanza autorizada de la Iglesia nos permite conocer las verdades presentes en la Sagrada Escritura. Cuando cada uno quiere interpretar la Biblia a su manera, lo que tenemos es el caos y entonces vienen las diferentes sectas, las diferentes comunidades, cada uno lleva agua para su molino y por eso es muy importante no perder de vista lo que implica la Iglesia como la comunidad ungida por el Espíritu Santo, comunidad que tiene la potestad dada por Cristo para guiarnos a la verdad. ¿Quién nos guía en la interpretación de la Biblia? La Iglesia. La Iglesia es madre y maestra. Leemos la Biblia en la tradición viva de la Iglesia. Si nosotros nos salimos de la Iglesia, no vamos a interpretar correctamente la Biblia. La Biblia tiene un contexto, que es la tradición de la Iglesia. Ya les he dicho en una de las clases. Primero es la Iglesia, cronológicamente hablando, y luego la Biblia. Gracias a la Iglesia tenemos la lista de los libros inspirados. Es la Iglesia la que nos ha enseñado qué libros son inspirados y qué libros no son inspirados.
Por eso es importante considerar siempre las enseñanzas de la Iglesia. ¿Qué podemos señalar sobre la interpretación bíblica? Esto es importante que retengamos. Cuando hablamos de la interpretación bíblica, hablamos de tres planos. El lenguaje bíblico, que es lo primero con lo que nos encontramos, y por eso es importante conocer los géneros literarios. El acontecimiento histórico que está debajo de ese lenguaje. En otras palabras, ese lenguaje bíblico me está dirigiendo, me está conduciendo a un acontecimiento histórico y ese acontecimiento histórico me está llevando, por su parte, a una verdad revelada por Dios. Por lo tanto, no se olviden que en todo texto bíblico hay tres planos. El lenguaje bíblico, el acontecimiento histórico y la verdad revelada. Esto es importante, repito, que lo capten. En todo texto bíblico tenemos un lenguaje bíblico. Por eso debemos conocer los géneros literarios. Una clase estará dedicada a los géneros literarios. Estamos yendo con calma y con paz. No hay apuro. Un segundo plano es el acontecimiento histórico que está debajo de ese lenguaje bíblico. Y no nos quedamos solo con el acontecimiento histórico. Hay que ir a la verdad revelada, que es la verdad salvífica. Vamos a repetir esto. Cuando tú lees un texto bíblico, te encuentras con un lenguaje bíblico. Te encuentras con un acontecimiento histórico. Y debes buscar la verdad revelada, la verdad salvífica. Por lo tanto, cada vez que nosotros leamos un pasaje de la Escritura, debemos considerar, porque así nos enseña la Iglesia, que hay un lenguaje bíblico, hay un género literario, hay un acontecimiento histórico que está en el fondo de ese lenguaje y hay que buscar la verdad revelada. ¿Qué significan estos planos presentes en la Biblia? Que son tres. ¿Qué lenguaje es? Estamos hablando del lenguaje bíblico. ¿Qué acontecimiento histórico está en el fondo del relato? Es importante el acontecimiento histórico que subyace. ¿Qué me quiere decir Dios a través de ese lenguaje y ese acontecimiento histórico? Es decir, la verdad salvífica. Hermanos, en todo texto bíblico hay que considerar el lenguaje bíblico, el acontecimiento histórico y la verdad salvífica. 3 puntos concretos. Esa es la clase de hoy. 3 puntos concretos en todo texto bíblico. ¿Cuáles son? El lenguaje bíblico, el acontecimiento histórico y la verdad salvífica. No es difícil de entender con los ejemplos que vamos a poner. Cuando tú abres la Biblia y te encuentras con un pasaje determinado, lo primero con lo que te vas a encontrar es con un lenguaje. Ese lenguaje tiene un género literario. En el fondo de ese lenguaje hay un acontecimiento histórico. Y ese lenguaje y ese acontecimiento histórico te conducen a una verdad que Dios quiere que tú conozcas. ¿Qué me quiere decir Dios a través de ese lenguaje y ese acontecimiento histórico?
¿Qué criterios nos da la Iglesia sobre la verdad salvífica? La Iglesia nos va guiando. La Iglesia es madre y maestra. La Iglesia nos dice que es necesario considerar la unidad de toda la Biblia. No podemos quedarnos con un solo texto. Hay que conectar todos los textos. No puede haber contradicción entre una enseñanza bíblica y otra, porque Dios es quien se revela y Dios no se contradice. Entonces, no puede haber contradicción entre una enseñanza bíblica y otra. Si hay contradicción es porque estamos interpretando mal. Y además, siempre hay que considerar la tradición viva de la Iglesia. Es decir, ¿qué nos enseña la Iglesia sobre ese texto concreto? La Iglesia nos da criterios. La Iglesia nos guía para interpretar correctamente la Escritura. Si nos salimos de la Iglesia, vamos a interpretar la Biblia de forma equivocada, porque la Biblia ha surgido del pueblo de Dios, que es la Iglesia. Es la Iglesia la que nos ha dicho qué libros son los inspirados. Y es la Iglesia la que tiene la unción del Espíritu Santo para explicarnos correctamente el sentido de cada libro. La Iglesia, repito, nos da criterios para llegar a la verdad salvífica. 1. Ver la unidad de toda la Biblia. No quedarnos solo con un pasaje, hay que conectar todos los pasajes. 2. No puede contradecirse una enseñanza bíblica con otra. 3. Considerar los pasajes bíblicos dentro de la tradición viva de la Iglesia. Vamos a ver ejemplos para que lo que les he dicho quede más claro. Veamos este ejemplo, Génesis 2:7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló, es decir, sopló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. ¿Cómo interpretar este texto? ¿Qué nos dice la Iglesia? Vamos a volver a leer el texto, Génesis 2:7. Entonces Yahvé, Dios, formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Estamos hablando de un texto donde, como todos los textos bíblicos, hay un lenguaje, hay un acontecimiento histórico y hay una verdad salvífica. Vamos a analizar este texto. ¿Qué lenguaje es? Es un lenguaje simbólico. Tenemos el barro, tenemos el soplo, es un lenguaje simbólico. Repito, el lenguaje de Génesis 2:7 es simbólico. Dios modela el barro y sopla. Estamos hablando de símbolos, imágenes. En el fondo tenemos un acontecimiento histórico, la creación del hombre, la creación de la persona humana. Eso es histórico, se dio realmente, no es un mito. ¿Y qué nos quiere decir Dios a través de ese lenguaje y ese acontecimiento histórico? Que el hombre es unidad de cuerpo y alma. Somos unidad de cuerpo y alma. El barro es símbolo del cuerpo. El soplo de Dios es un símbolo del alma. El hombre es unidad de cuerpo y alma. Hay necesidades corporales, hay necesidades espirituales. Fíjense cómo en este texto, Génesis 2:7, hemos detectado que hay un lenguaje que es simbólico, un acontecimiento histórico que es la creación del hombre y una verdad. Dios crea al ser humano, al hombre, como unidad de cuerpo y alma. Somos unidad de cuerpo y alma. Así hemos sido creados por Dios.
Y Dios salva al hombre entero. El hombre es unidad de cuerpo y alma. Por eso hay necesidades corporales y hay necesidades espirituales. Y las obras de misericordia son corporales y son espirituales. Vamos a poner otro ejemplo para que quede más claro. Ustedes son muy inteligentes y ya han captado la enseñanza de esta clase. En todo texto bíblico hay un lenguaje, el lenguaje bíblico, un acontecimiento histórico y una verdad salvífica. Vamos con el Salmo 45, versículo 2. Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán. La gracia está derramada en tus labios, por eso Dios te bendijo para siempre. Es un salmo que está exaltando a una persona concreta. Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán. La gracia está derramada en tus labios, por eso Dios te bendijo para siempre. Vamos a detectar el lenguaje, el acontecimiento histórico y la verdad salvífica. Es un salmo. Por lo tanto, el lenguaje es poético. En el fondo hay un acontecimiento histórico que es la unción del rey de Israel. Cuando se ungía a un rey en Israel, se proclamaba ese salmo. Ese salmo era usado en la unción del rey de Israel. ¿Y cuál es la verdad salvífica? Este texto está anunciando al verdadero rey, al ungido con mayúsculas, Cristo, modelo del hombre, el más bello de los hombres. Entonces, fíjense cómo en este texto, eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán. La gracia está derramada en tus labios, por eso Dios te bendijo para siempre. Salmo 45, versículo 2. Nos encontramos con un lenguaje, el lenguaje poético, es un salmo. El acontecimiento histórico, la unción del rey de Israel. Se ungía a los reyes en Israel. Y este salmo era cantado cuando se ungía a un rey. ¿Y cuál es la verdad salvífica? Este salmo está anunciando a quien es el hombre más hermoso de todos. ¿Quién es? Jesucristo, modelo del hombre. Y, por lo tanto, hemos interpretado este salmo tal cual la iglesia lo interpreta. Es un salmo que está anunciando al verdadero rey, al ungido con mayúsculas, Cristo Jesús, modelo del hombre, el más bello de todos los hombres. Vamos con el tercer ejemplo. Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las apacentará, se refiere a las ovejas, mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Ezequiel 34:23. Vamos a analizar este texto con lo que les he dicho, tres planos. ¿Cuáles son los tres planos? Lenguaje bíblico, acontecimiento histórico, verdad salvífica. Eso es lo que estamos enseñando en esta clase. Ustedes, les pregunto, pueden detectar el lenguaje. Estamos con un lenguaje profético. Y el acontecimiento histórico viene a ser que los reyes han decepcionado. En la época de Ezequiel, el pueblo ya estaba en Babilonia. Todos los reyes que tuvo Israel tuvieron sus miserias, sus debilidades. Algunos peores que otros, pero ninguno
de los reyes que tuvo el pueblo elegido fue un rey impecable. Se está anunciando a quien será un pastor con mayúsculas. ¿Quién? Jesús, el hijo de David. Fíjense cómo hemos interpretado el texto. Volvamos otra vez al texto. Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Ezequiel 34:23. El lenguaje es un lenguaje profético. Está anunciando un futuro. Lenguaje profético. El acontecimiento histórico, que los reyes han decepcionado, no han sido verdaderos pastores, no han cuidado a las ovejas. Más aún, ya no hay reyes porque el pueblo está en el exilio en Babilonia. Pero se está anunciando que vendrá un pastor con mayúsculas, el verdadero pastor, Jesús, el hijo de David. Jesús de la estirpe de David. El Papa Francisco pide que los sacerdotes tengan olor a oveja, sean pastores con olor a oveja. Y no porque no se bañen, sino porque tienen que imitar a Jesús, el buen pastor. Jesús es el buen pastor que está delante del rebaño, guiando al rebaño. Él es el camino. Jesús es el buen pastor que está atrás del rebaño, cuidando a las ovejas para que los lobos no hagan parrillada con las ovejas. Y Jesús es el buen pastor que está en medio de las ovejas. Nadie está tan cerca de nosotros como Jesús. Él es el buen pastor. Él es el pastor con mayúsculas, el hijo de David. Entonces, les dejo esta tarea, averiguar cuáles son los géneros literarios que hay en la Biblia. Esa es la tarea que les dejo. Y se van a dar cuenta que cuando hablamos de lenguaje bíblico, estamos hablando de diferentes estilos que son los géneros literarios. Hemos visto en estos ejemplos el género simbólico, el género poético, el género profético. Y hay más géneros. Es importante que ustedes sepan que hay diferentes géneros literarios en la Biblia. Eso nos va a ayudar a comprender mejor la Sagrada Escritura. Hoy hemos dicho lo siguiente: la verdad que nos transmite la Biblia es una verdad salvífica, no es científica. La Biblia te enseña verdades para que llegues al cielo. La Biblia no te enseña verdades para que conozcas la composición del universo o la estructura de la materia. La Biblia contiene la palabra de Dios y la palabra de Dios es salvífica. Debemos conocer lo que Dios nos ha comunicado para nuestra salvación. Es necesario conocer el lenguaje, el acontecimiento histórico y la verdad revelada. Y ahí nos quedamos porque no quiero que nadie tenga un derrame cerebral. Hemos hecho hoy algo que es importante y que es bueno que lo mediten. Cada vez que yo abro la Biblia, me encuentro con un lenguaje. Es el lenguaje bíblico. Y el lenguaje bíblico me lleva a unos géneros literarios. Me encuentro, aparte del lenguaje, con un acontecimiento histórico. En el fondo de ese lenguaje hay un acontecimiento histórico, una realidad, un hecho. Y tengo que llegar a la verdad salvífica, que es lo que Dios
me quiere comunicar para mi salvación. Esto es lo que yo quisiera que retengan. Así que hacen la tarea, pero ya mañana, ahora ya tienen que meterse al sobre, descansar, hay que dormir, pero averigüen cuáles son los géneros literarios que hay en la Biblia. Y retengan la clase de hoy. Todo texto bíblico implica un lenguaje, un acontecimiento histórico y una verdad. Esa verdad es la verdad salvífica. Muchísimas gracias por su paciencia, ya les dejo, hay que descansar, por eso las charlas son máximo de media hora. Poco a poco estamos estudiando la Biblia, ya hemos visto lo que es la inspiración bíblica, hemos visto el canon bíblico y ahora hemos visto la verdad salvífica. Esa verdad salvífica lleva a dejarnos guiar por la iglesia. Hay que dejarnos guiar por la iglesia. La iglesia nos enseña cómo interpretar los textos. La iglesia nos dice, fíjate en el lenguaje, hay géneros literarios. Fíjate que hay un acontecimiento histórico en el fondo del lenguaje. Y llega a la verdad salvífica, teniendo en cuenta que hay que considerar la unidad de toda la Biblia. No te quedes solo con un pasaje, no puede haber contradicción entre un pasaje y otro pasaje, y considera siempre los pasajes dentro de la tradición de la iglesia, cómo la iglesia ha enseñado el sentido de ese pasaje. Muchas gracias por su paciencia, que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ánimo en Jesús, José y María, que tengan muy buenas noches. Mañana les espero en el Santo Rosario 6:45 de la mañana y luego a la Santa Misa de las 7:30. Bendiciones, que Jesús, José y María derrame muchas gracias sobre ustedes. Ánimo en Cristo.